Hola amigos de internet, de nuevo les doy la bienvenida a un nuevo video del curso de lógica de programación. Esta vez vamos a trabajar un problema relacionado con tubos. El problema consiste en lo siguiente: la empresa Tubos de Armenia necesita una solución informática que le ayude a determinar la cantidad total de metros de tubo que se venden en cierto pedido. En los pedidos se especifica la cantidad de tubos, así como la longitud en metros de uno de ellos. Entonces recuerde que la idea es que apliquemos los conceptos del pensamiento computacional para que el código que generemos sea una consecuencia de ese análisis y no salga de un proceso de inspiración. Entonces, ¿cuál es el primer punto que tenemos que hacer? La abstracción. Y en la abstracción lo primero que tenemos que hacer es identificar qué es lo que hay que hacer, cuál es el problema. Entonces, en este caso el problema es determinar la cantidad total de metros de tubo que se vende. Y si ese es el problema, entonces, ¿cuál es la información que es relevante? En este caso la información que es relevante es la cantidad de tubos y el tamaño, la longitud de uno de ellos. El que sea tubos Armenia, el que sea en la ciudad de Armenia o no, eso es totalmente irrelevante. Entonces vamos a consolidar la información. Tenemos el proceso de abstracción, que es lo que se solicita finalmente, entonces determinar la cantidad de metros de tubo que se venden en un pedido. ¿Qué información es relevante? Pues la cantidad de tubos y la longitud en metros de uno de ellos. ¿Cuál es la descomposición? Entonces son los pasos finitos que se tienen que resolver o que se tienen que ejecutar más bien para resolver el problema. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que ingresar la cantidad de tubos. Esto es un valor entero. Hay que ingresar la longitud en metros. Este sí podría ser un valor real. Ya tenemos funciones, ya no hay que volverlas a pensar, nada, para leer números enteros, para leer números reales. ¿Qué hay que hacer? Hay que calcular los metros totales. Y ojo con lo que está pasando aquí. Aquí no estamos diciendo el cómo se calculan los metros. Lo que estamos diciendo es que hay que calcular esos metros. Luego vamos a generar ese mensaje de salida y mostrar ese mensaje de salida. De nuevo, esto es para mantener esa estructura que vamos a necesitar posteriormente. Entonces ahora estamos creando una estructura, ¿no? Y resalto el hecho de que aquí es el qué, no el cómo. Es decir, aquí sabemos que hay que calcular esto, pero tal vez del momento no sepamos el cómo se calcula eso. Vamos despacio entonces. El siguiente punto es reconocimiento de patrones. Entonces ahora sí ya podemos hacer ingresar entero, ingresar real y mostrar mensaje. Son tres funciones de estas que tenemos aquí que ya podemos utilizar. Es decir, esta ya la tenemos, esta ya la tenemos y mostrar mensaje. Nos vamos a concentrar entonces solo en dos. Entonces tenemos nuestra atención en la información que es nueva. Vamos a mirar cómo se traduce eso en código. Entonces vamos aquí a nuestro Visual Studio, vamos a crear un nuevo archivo y le vamos a decir 5 tubos.python. De nuevo, manteniendo la estructura, en la primera parte vamos a colocar aquí un comentario que nos dé un contexto de lo que estamos haciendo. Entonces este es un programa que determina la cantidad de metros de tubo que se venden. Listo, ya está. Lo importante. Lo importante aquí es que esta frase nos ayude a entender el código. No tenemos que sentarnos a analizar el código para poder ver qué es lo que hace este programa. Entonces nos ubica un poco, quién lo hizo, la fecha, la licencia. ¿Qué viene luego? Las constantes, en este caso no hay. Luego viene la definición de la función principal, si ve que ya se vuelve repetitivo, en la cual se tiene que visualizar exactamente lo que dijimos en la abstracción. ¿Qué dijimos en la abstracción? Solo por volver a la presentación, pues lo que dijimos fue que vamos a ingresar la cantidad de tubos, que es un número entero, ingresar la longitud en metros de un tubo, que es un número real, vamos a calcular los metros, a generar el mensaje y a mostrar la salida. Entonces vamos a ver cómo sería eso. ¿Que se puede hacer de otras formas? Por supuesto, ya lo he dicho, se puede hacer inclusive mucho más corto, también es cierto. Lo que estamos haciendo es lograr tener una estructura y que sea coherente con todo el análisis que estamos haciendo. Entonces vamos a colocar cantidad de tubos, listo, igual, eso es un número entero, entonces ingresar entero, que ya lo hicimos por ahí atrás, entero, ahorita lo copiamos, y un texto que le ayuda al usuario a saber qué es lo que tiene que ingresar. Entonces ingrese la cantidad de tubos. Muy bien, ya está. ¿Qué sigue ahora? Vamos a la longitud de un tubo. Entonces longitud tubo. Este es un número
real, entonces ingresar real, y le vamos a decir aquí, ingrese la longitud de un tubo. Listo, ya está. ¿Qué sigue luego? Vamos a calcular los metros totales. Entonces metros venta o metros totales es igual ¿a qué? Entonces ahí no vamos a colocar la fórmula, porque aunque podemos hacerlo, no lo vamos a hacer, porque la idea es que el main me muestre siempre el qué, no el cómo. El cómo debe estar en las funciones. El main tiene que centrarse solamente en mostrarme lo que hay que hacer, la descomposición. Entonces, en lugar de hacer la fórmula directo, que se podría hacer tranquilamente, vamos a calcular, vamos a colocar una función calcular metros totales, o metros vendidos, bueno, como quiera ponerlo. Lo importante es que indique exactamente lo que vamos a hacer, totales. Ahora, le pregunto, ¿qué información necesita la función que calcula la cantidad de metros totales? Entonces necesitamos, por supuesto, la longitud de un tubo y la cantidad de tubos vendidos. Entonces vamos a poner acá cantidad de tubos y longitud de tubos, longitud tubo. Con esa información, aquí son metros totales. Con esa información, entonces ahora vemos cómo calculamos la cantidad total, ¿cierto? Pero ya, independientemente del cómo, sabemos que esta función nos va a hacer eso. Entonces ya sabemos que esa función necesita estas dos informaciones, va a hacer algún proceso, que ahora vemos, y vamos a obtener el resultado aquí. ¿Qué nos falta? Vamos a crear ese mensaje de salida, que ya se volvió un hábito, generar mensaje tubos, por ejemplo, y le vamos a pasar esos metros totales para que salga de allá. Ahora, vamos a mostrar mensaje y le pasamos mensaje. Listo, ya está. Esa es nuestra función principal. Y por aquí al final, la función main. Todavía no funciona porque todavía falta definir todo esto, que es el cómo. Ahora, cosas importantes a tener en cuenta. Primero, ya sabemos que la función calcular metros totales necesita estos dos datos, ¿cierto? Estos dos argumentos. Lo que no es obligatorio es el orden. Yo puedo colocar primero la cantidad de tubos y luego la longitud, o, si lo deseo, primero la longitud y luego la cantidad. Pero ¿de qué depende que tenga un sentido u otro? Pues realmente no importa. Lo que sí va a importar es que a la hora de definir la función, el orden en que usted los puso aquí debe coincidir con el orden de los parámetros. Entonces, si usted decide colocar primero la longitud y luego la cantidad, pues ahora cuando defina la función o definamos la función, pues debemos tener presente eso porque los parámetros deben ser exactamente, deben estar en el mismo orden. ¿Listo? Bueno, vamos. Entonces vamos a colocar ingresar entero, pues ya sabemos que lo tenemos por aquí atrás. Ingresar entero, bueno, el real también lo necesitamos, entonces vamos a copiarlo. Vamos a copiar por acá entero, que lo tenemos también aquí. Ingresar entero, perfecto. Y mostrar mensaje, que lo tenemos por aquí también. Bueno, yo creo que dentro de poco hacemos la bibliotequita del módulo, pues para que quede mucho más corto, inclusive los programas. Opa, ahí está. Entonces ya tenemos ingresar entero, ingresar real acá. Algo que de pronto no he hecho mucho énfasis es que yo solo necesito definir una sola vez la función, pero podría utilizarla todas las veces que yo quiera. Es decir, si tuviera que leer varios datos reales, pues no tengo que colocar ingresar real 1, ingresar real 2, no, ingresar real. Y simplemente la invoco todas las veces que yo quiera y aquí cambiaría el texto pues para que el usuario esté ubicado en lo que vamos a hacer. Entonces mire que esto que está aquí ya está de otros problemas, reconocimiento de patrones. ¿Qué nos falta? Este. Ahora, otra cosa, el orden en que aparezcan acá no necesariamente debe coincidir con este orden. Lo hacemos así también por legibilidad. Si yo voy leyendo acá, pues yo esperaría que eso estuviera aquí cerquita. Si esto está por ahí muy lejos, pues va a ser más difícil de leer. Calcular metros, entonces voy a ponerlo acá. No porque sea obligatorio, claro. Listo. Aquí es donde el orden sí importa. Porque si yo aquí dije que primero iba cantidad, pues entonces ahí abajo pues debe ir cantidad también primero. Pero si yo inicialmente aquí puse la longitud, pues aquí sí debo cambiar primero la longitud. El nombre, sí, el nombre de los parámetros no tiene por qué coincidir con este, ¿no? Aquí yo podría decir simplemente cantidad y aquí podría llamarlo longitud, no importa. ¿Por qué no importa? Porque es el valor,
de esta variable, que es justamente la que el usuario ingresó, la que se almacena en este parámetro. Entonces, si el parámetro se llama igual que la variable del valor de esta variable, no importa, o no. Pues yo suelo dejar el mismo nombre, solamente por comodidad, pero no es que sea necesario. ¿Sí? Bueno, esto no hay problema. Si quiere ahorita le cambiamos los nombres, pues para que vean que no es obligatorio. ¿Qué vamos a hacer acá? Pues vamos a colocar longitud total o metros totales también. Vamos a poner longitud para que no vaya a haber ningún lío. Longitud total. Ahora, ¿cómo se calcula? Entonces aquí sí necesitamos saber el cómo. ¿Cómo se calcularía eso? Pues se calcula multiplicando la cantidad de tubos que yo tengo acá por, y entonces este es un operador aritmético que tiene Python, este asterisco, que representa una multiplicación. Entonces si yo tengo multiplicación, pues también tengo otros operadores como la suma, la resta, la división y algo que se llama la división entera. También tengo el módulo o lo que es el residuo de una división entera. Pero bueno, estos otros operadores los vamos a ir trabajando en otros ejemplos a partir de este, pues a continuación de este. Por ahora nos quedamos en la multiplicación y retornamos. Ahora, ojo pues con lo que va a pasar acá. El nombre de este es indiferente de este, o sea, independiente de este valor que está acá. Pero de nuevo, solo por comodidad, yo puedo dejarle el mismo nombre. Además, si se llama calcular metros totales, pues yo diría que este es metros totales y retorno metros totales. Pero simplemente por comodidad. Podría llamarse X y retorno X. No debería, pero puede. Y nos queda solo generar mensaje. Entonces vamos a ver acá, def generar mensaje. ¿Qué información tiene? Entonces tiene los metros totales. Entonces metros totales. Hacemos nuestro mensaje de salida y decimos ahora sí la longitud total de los tubos vendidos es, y aquí ponemos las llavecitas, metros totales. ¿Listo? Y podemos, ya sabemos, poner un solo decimal aquí porque eso es un número real. Y retornamos mensaje. Y acabamos. Ya está. Entonces, de nuevo, todo esto ya estaba, todo esto ya está, lo único es esto, ¿cierto? Y lo bueno es que el main solo me muestra el qué. Entonces no hay problema, puedo investigar, puedo preguntar, si no me sé la fórmula, y solo sería ponerla acá. Vamos a ver si funciona. Debería. Entonces aquí hay un error, hay un error. Okay. Ah, claro, es mi asistente aquí del teclado. Listo, chao. Entonces borramos unas comillitas, eso está bien que pase. Y vamos a volver acá y lo ejecutamos. Ahora sí. Ingrese la cantidad de tubos, digamos que son 5. Ingrese la longitud de un tubo, 2 metros y medio. Entonces aquí me dice, aquí está, que la longitud total es de 12.5. Vamos a ver otro ejemplo, 10 tubos. Y cada metro es cada tubo es de 1,12. Entonces, ¿qué es de 11.2 metros? Perfecto, el programa está funcionando. ¿Qué sucede si aquí coloco algo que no sea un número entero? Pues el programa simplemente deja de funcionar. ¿Qué pasa si yo coloco una cantidad válida pero pongo la longitud, algo que no es una longitud? Pues el programa también deja de funcionar. Entonces, por ahora, si le damos los datos que él está esperando que usted le ingrese, pues él hace el trabajo. Y observe de nuevo que la función principal muestra el qué y las funciones muestran el cómo. Eso es todo. Bueno, ¿qué aprendimos en este video? Vimos que podemos reutilizar más de una función. Pareciera que solo era mostrar la que podíamos reutilizar. Vimos cómo podemos ocultar el cómo de las funciones a través de esto. Y listo, ahí vamos con esto. De nuevo, muchas gracias por su atención. Espero que hasta ahora les esté gustando y los invito a que se inscriban al canal y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuevos mensajes, de nuevos videos. Muchas gracias y una feliz noche.